Hoy, en Una Noche con Veneno, nos acompaña el licenciado Estuardo Ralón, con quien analizaremos el inicio, el presente y la continuidad legal de la CICIG. Licenciado, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo muy bien. Lo invito con el propósito de que le demos vuelta a esta noticia que ha causado conmoción, que ha causado que muchos le entren al tema del fanatismo sin analizar lo que es la CICIG, aquella organización e institución que vino a darnos una mejor percepción a los ciudadanos, pintémoslo así, con la falencia de muchísimas instituciones en el país en términos de seguridad y de otras cosas, nos traen a un ente internacional para que nos apoye. Desconozco hasta qué punto los ciudadanos la conocen, pero quienes estamos en los medios sí hacemos el análisis constante. ¿Cuál era al final el informe bajo el cual la CICIG viene ilegalmente? ¿Tenía en realidad sus límites o puede actuar de manera libre? Bueno, la CICIG viene hace 7 años a Guatemala y viene como una comisión internacional con un concepto que no existe en ningún otro país del mundo, digamos a manera de un experimento. Guatemala es el primer país en tener una comisión de este tipo y básicamente el mandato lo que establece es que su principal objetivo es desarticular estructuras criminales que estén incrustadas en el Estado. Así que, digamos, el mandato de la comisión es ese, y a partir de ahí, hace 7 años, empieza pues un mandato que se ha venido renovando a cada 2 años. Hemos tenido 3 comisionados, el comisionado Carlos Castresana, el señor Dalanese y el último comisionado, el señor Velázquez. Y derivado de que vence en este año su mandato, es decir, en septiembre de este año finaliza el último mandato, está pues discutiéndose, como suele suceder a cada 2 años, sobre si debe renovarse o no por un periodo de 2 años adicionales. Que si hacemos el análisis de Castresana y Dalanese, cuestionados. Ellos dos sí fueron cuestionados, incluso la gente que hoy por hoy promueve que continúe, dice que lo debíamos dejar por un lado, porque quien está hoy está dirigiendo la institución de otra forma. Hoy cualquier ciudadano tiene derechos y obligaciones, cualquier institución dentro del mandato, dentro de la ley, le fija cuáles son sus atribuciones y fuera de esas atribuciones, sus prohibiciones. Uno de los argumentos de la gente con respecto a la CICIG es que no tiene límites. Puede actuar, puede denunciar, puede señalar, pero ¿quién los regula a ellos de regreso? ¿Quién los puede revisar? ¿Existe o es que es verdad que la CICIG puede actuar de una manera libre completamente? Yo creo que al analizar la CICIG hay que analizar los 7 años del mandato y evaluarlo de la manera más objetiva posible, es decir, con base a los resultados que haya tenido. Es decir, si su función primordial era desarticular las estructuras criminales dentro del Estado, habría que revisar efectivamente cuál es el listado de logros, o en caso de no tener un listado de logros, evidenciar que no fue el modelo. Ha existido en estos 7 años diferentes señalamientos graves. Por ejemplo, señalamientos de algunos miembros de la opinión pública, algunos columnistas de prensa que en su momento denunciaron o fueron denunciados por estar, eventualmente comentaban ellos, siendo señalados de conspiradores en contra de la CICIG, haciendo un atentado contra la libre emisión del pensamiento, situación que quedó en este tema mediático. También hubo un presidente de la Corte de Constitucionalidad que sintió que su independencia judicial estaba siendo comprometida por algún tipo de acción de algunos funcionarios de la CICIG, lo cual denunció a los medios. Y en un caso de alto impacto, como es el caso de los hermanos Valdés Pais, hubo un colaborador eficaz que a los medios de comunicación indicó que se retractaba, pues había sido presionado de dar su primera versión en ese proceso por algunos fiscales de la CICIG. Independientemente de si fue cierto o no lo que los medios recopilaron, ahí se evidenció una falla, y la falla es que el mandato no establece la posibilidad de que rinda cuentas ni un comisionado ni algún fiscal que haga mal uso del mandato. Es decir, si hubiese sido cierto y se hubiera cometido alguna ilegalidad por inmunidad diplomática, no se hubiera podido procesar a ningún fiscal, a ningún comisionado. Es decir, hay un vacío y hay un defecto en el mandato en que está fuera del contexto de aplicación de la ley e incluso de la Constitución. Es decir, simplemente no puede uno deducirle responsabilidades a alguien que actúe mal o bien. Sin duda alguna, el último fiscal que está, o comisionado, perdón, de la CICIG, es el que ha hecho en los últimos meses una gestión más prudente y más apegada al mandato.
sin duda alguna ha sido el mejor de los tres, pero al momento de analizar la continuidad o no debe analizarse objetivamente y analizar la institución, no las personas, porque los mismos que hoy están a favor, si digamos viniera la noticia de que se va el actual comisionado y que regresa Carlos Castresana o regresa a la NESE, quizás no estén apoyando tan vehementemente la continuidad porque se está analizando quizá a la persona y no a la institución, y aquí hay que analizar la institución, hay que hacer seguramente una tarea para atacar la corrupción, para atacar esas estructuras criminales, no es ignorar la realidad, pero el punto es de que cualquier mecanismo o propuesta debiera estar sujeto a control, sujeto a que si alguien comete una ilegalidad, pues rinda cuentas y pueda ser procesado, pues el mandato puede utilizarse bien o puede utilizarse mal. Es que si no, no estamos en igual condiciones, eso es una realidad. Digamos que para mantener la plática, la discusión con objetividad y que la balanza se mantenga bien, muchos de los que argumentan que debería de continuar la CICIG aducen que hoy por hoy estamos viviendo en una jungla donde las autoridades, algunos políticos, el tema de la corrupción se respira, pareciera como que vamos de mal en peor. Y como las autoridades nuestras no han sido lo suficientemente, digamos, honestas de alguna forma y sus integrantes, pareciera que la CICIG es como aquella esperanza que le queda por último al ciudadano para que algunas cosas mejoren. Frente a eso, entonces empieza la discusión. Si legalmente, porque muchos dicen que esto va en contra de la Constitución desde que inició, ¿qué hacemos? Creemos que la CICIG va a venir a solventar todos aquellos problemas que vienen de hace muchísimo tiempo y que hoy por hoy las autoridades no han podido trabajar solas, o nos apegamos a lo que legalmente establece. Yo creo que tal vez lo primero es reconocer el problema y diagnosticarlo correctamente. El problema del sistema de justicia es un problema integral. Recordemos que la justicia no solo es la justicia penal o criminal, que es hacia donde va enfocado el tema del mandato de la CICIG. La justicia también se extiende a los ámbitos el laboral, el tributario, el administrativo, el de familia. Es decir, hoy por hoy el guatemalteco ve que su sistema de justicia en forma integral no funciona. Es un sistema de justicia lento, es un sistema de justicia en donde la calidad de las pruebas no llega a los procesos y muchos procesos se caen por falta de prueba. Y es un sistema de justicia donde los mejores profesionales del derecho no son los que optan a estar en la carrera judicial o a estar en la judicatura. Es decir, hay buenos jueces y magistrados, pero lamentablemente no son la mayoría necesariamente, y por lo tanto hay que renovar el sistema. Y por lo tanto yo creo que ya no es de continuar con experimentos o situaciones, sino lo que hay que hacer es propuestas concretas, integrales, en tres ejes. Un eje es una reforma procesal profunda, es decir, tener un único formato de proceso, que sea el mismo formato de proceso más corto, oral, con el uso de la tecnología. Fortalecer el tema objetivo, que es la calidad de las pruebas y la facultad de investigación de ciertas entidades, es decir, el INACIF, la ley del Tribunal de Contraloría de Cuentas, son instituciones que hay que fortalecer, y sin duda alguna hay que hacer alguna reforma en la carrera judicial y en las comisiones de postulación para generar incentivos que permitan que no haya oportunismo a la hora de adoptar esos cargos y que los mejores tengan un incentivo para entrar a las magistraturas. Es decir, la reforma es una reforma integral que debe ser pensada en qué tipo de justicia queremos. Y por eso cuando uno analiza el tema de la CICIG, lo primero que al ver la dimensión del problema, uno ve que la CICIG se está refiriendo únicamente a una parte del problema, que son las estructuras criminales en el Estado. Es un problema grandísimo, pero no es la totalidad del problema del sistema de justicia. Y por lo tanto, cualquier solución que haya, con énfasis en algún flagelo mayor, sea narcotráfico, sea desarticular estructuras criminales, debe estar en armonía con una reforma integral en donde el principio constitucional de que ningún funcionario debe ser superior a la ley y que cualquier arbitrariedad tiene certeza de castigo deben de ser como que los grandes pilares de cualquier propuesta o cualquier solución. Entonces yo creo que cuando uno se queda discutiendo solo si se renueva o no la CICIG, lo que realmente está haciendo es ignorar el problema integral que tiene la justicia en Guatemala. Lamentablemente Otto Pérez se topa hoy con una brasa caliente, ¿verdad? Porque aprobándolo va a haber gente que lo va a aplaudir y sacándolos va a haber gente que criticar por ambos lados. O lo van a celebrar o lo van a criticar. ¿Debiera Estados Unidos meterse, digamos, en temas de soberanía nacional nuestra, el venir a condicionar, digamos, montos de dinero, que es como se interpreta o los medios así lo divulgaron, el vicepresidente Biden a tratar de
de cuestionar o imponer que continúe la CICIG a cambio de cierta ayuda. ¿Debiera ser así? ¿Cuál debiera ser la postura frente a esa presión que hace el vicepresidente al general presidente Otto Pérez Molina? Yo creo que no es válido el condicionamiento, y la postura de Guatemala ante el concierto de naciones debe ser, digamos, abierta a recibir aquel tipo de apoyo técnico, sea apoyo técnico que involucre un aporte económico o apoyo técnico profesional, pero dentro del marco de respetar cuál es la Constitución y las leyes de Guatemala. Es decir, cualquier asesoría o apoyo técnico debe estar sujeto al control jurisdiccional y al control de la ley en Guatemala. Yo las opiniones del vicepresidente Biden las veo como opiniones respetables al ser el vicepresidente de Estados Unidos, pero no las interpretaría como una condicionante. Que no esté imponiendo. Y creo que no, porque no es él el que decide. En el tema del Plan Prosperidad, quien decide es el Congreso de los Estados Unidos, y solo si el Congreso de los Estados Unidos condiciona la ayuda a una continuidad de la CICIG en Guatemala, pues estaríamos en un condicionamiento formal. De lo contrario, hay que esperar qué es lo que decide el Congreso. Y segundo es que en este plan que vino a anunciar el vicepresidente son 3 países, El Salvador, Honduras y Guatemala, y El Salvador y Honduras no tienen una comisión como la CICIG, y en su momento no les condicionaron que tuvieran una CICIG para poder entrar al Plan Prosperidad. De hecho, en las mesas de trabajo a ningún país le pusieron en esas mesas de trabajo la existencia de la comisión, por lo que yo diría que es pues el deseo de quizás alguna corriente de que exista una renovación en Guatemala, o el sueño para algunos de que exista una comisión regional, pero un condicionamiento oficial del gobierno de los Estados Unidos, yo entiendo que no existe, en tanto el Congreso de los Estados Unidos no lo condicione de esa manera. Licenciado, nuevamente, como abogado del diablo, quienes argumentan que debiera de continuar hablan de resultados con toda estructura de Lima, hablan de capturas a gente de estructura del narcotráfico, entre otros que se me pueden olvidar. ¿Son esos resultados como para que la CICIG pueda continuar? Habló de partidos políticos y hasta donde yo he entendido no ha entrado a fiscalizar lo que en algún momento se había hablado de la corrupción dentro de los partidos políticos. Yo he mantenido en este tiempo y en los medios una opinión clara en que creo que los resultados son escasos. Para los 7 años que uno evalúa, uno no puede hacer una lista de logros. Sí creo que en los últimos meses, en la última gestión, sí ha habido una mejor utilización del mandato y algunos resultados, pero no hace